Muy bien, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema Constitución y enjuiciamiento. Nuestro programa nos exige que dominemos en la medida de lo posible esos subtemas. La preocupación de la licenciatura en Derecho es que tengamos una idea de cuán importante es el enjuiciamiento, la actividad que realiza el juez para la Constitución y qué lugar le da, cuáles son los puntos de encuentro entre las dos actividades, la labor del constituyente y la labor del juez. El enjuiciamiento es un concepto no muy común en nuestro diario acontecer. Viene de la influencia española. Hemos tratado de sustituirlo por el de procedimiento, que es el que más se le parece, y sin embargo el de procedimiento queda corto. El enjuiciamiento sería un concepto intermedio entre proceso, que sería la teoría, y entre procedimiento, que sería la práctica. Entonces, el de enjuiciamiento no ha podido ser sustituido y por eso lo seguimos utilizando. La actividad de juzgar ya venía desde el México antiguo, había jurisprudencia escrita en papel amate, en madera, reglas que utilizaba Moctezuma para resolver los juicios más arduos, dice Bernal Díaz del Castillo en su crónica de las cosas de la Nueva España. Luego la Constitución de Apatzingán, la Constitución del 57, ya consideraba también elementos procedimentales. Pero es la del 17, la más cercana a nosotros, la que acabamos de conmemorar sus 100 años, la que toma con mayor seriedad, son de todos los sectores de la sociedad mexicana de ese entonces, convocan a los mejores juristas, a los mejores pensadores, a la gente que se ha destacado en su comunidad, y viene a hacer la Constitución. Y esta Constitución exige a los jueces preparación profesional en universidades. Esta Constitución otorga garantías al individuo y a la sociedad, y entre estas garantías le proporciona el debido proceso. El debido proceso es la obligación de cualquier autoridad de abstenerse de molestar al ciudadano, de molestar a los miembros de la sociedad, de privarles de sus derechos si antes no los ha juzgado y en el juicio los encontró culpables y merecedores de una sanción, y esa sanción es privarles de sus derechos. Solo entonces, dice el constituyente del 17, podrás molestar, podrás privar de sus derechos. La doctrina dominante nos señala qué aportó la Constitución del 17 a la actividad de juzgar, y nos dice: los litigios serán atendidos y resueltos exclusivamente por tribunales públicos previamente establecidos y que respeten plenamente las reglas esenciales de un procedimiento que dé oportunidad a la defensa, de un procedimiento en el cual el juez sea imparcial, de un procedimiento que las decisiones se tomen en base al resultado de las pruebas, de un procedimiento que responda a la lógica y a la razón. Esas son las formalidades esenciales y nos las plasma en el artículo 14 constitucional. Sienta las bases del enjuiciamiento moderno. Acuérdense que Weimar, la Constitución de Weimar y la Constitución mexicana de 1917 son ejemplos de el nuevo contexto, la nueva realidad en el mundo.
y él está poniendo las bases para el enjuiciamiento que hoy nos está regulando. Reconoció derechos fundamentales al individuo y a la sociedad, prohibió los tribunales especiales, estableció la publicidad de los juicios, una publicidad que, si bien es cierto, las reglas del México independiente, del México antes de la Constitución del 17, ya habían sido superados las condiciones que había establecido la Inquisición en México. La Inquisición, con el Tribunal del Santo Oficio de Zumárraga a la cabeza, que fue el primer inquisidor en América y que estuvo aquí con nosotros en México, la característica principal de la Inquisición, del juicio inquisitorial, es la secrecía. Se guardaban con 3 llaves, eran 3 sujetos los que compartían los secretos del tribunal y nadie podía ver quiénes eran los jueces, quién era el acusador, cuáles eran las pruebas, y mucho menos platicar con el procesado. El procesado no podía siquiera platicar con los otros presos, y si platicaba con su defensor, en medio estaba el custodio de la Inquisición escuchando y censurando la plática entre reo y defensor. La Constitución del 17 termina con eso y plantea la publicidad de los juicios. Prohíbe la retroactividad de la ley, y las bases decretadas en la Constitución del 1917 están contenidas en los artículos 14, 16, 103 y 107. Estos 2 últimos son los del juicio de amparo. Entonces, ahí tendríamos nosotros cuál es la relación entre el enjuiciamiento y las reglas constitucionales. Crea un poder judicial. Ese poder judicial, decíamos, ya debe estar formado profesionalmente. Ya no va a haber jueces improvisados, ya no va a haber jueces impuestos, ya no va a haber jueces. Si bien es cierto, la del 17 termina, antes los jueces eran elegidos, eran como los diputados, como los senadores, como los gobernadores, por voto popular. Y la del 17 dice no, ahora los va a designar el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados a proposición del presidente de la República. A proposición, dice aquí la regla: los ministros de la Suprema Corte de Justicia como jueces superiores dejarán de ser elegidos por voto popular. En adelante serán elegidos por el Congreso de la Unión a propuesta de las legislaturas de los estados y de la legislatura federal. Esto cambia con Plutarco Elías Calles y la propuesta queda en manos del presidente y son las legislaturas las que deciden el Congreso. El día de hoy, el Congreso de la Unión, una de sus cámaras, la de senadores, es la que designa a propuesta del presidente de la República, pero las bases las deja la Constitución del 17. Bien, ese Poder Judicial, dice la Constitución del 17, juzgará e impartirá justicia de manera exclusiva. El Estado proporciona jueces y quita la posibilidad de la justicia por propia mano. Te prohíbo que tú tomes venganza, que tú te cobres las supuestas ofensas. Tendrás que acudir ante el juez que yo te ponga. Te prohíbo la justicia por propia mano y a cambio te doy jueces profesionales, jueces probados, cuya trayectoria nos convenza a los que lo hemos de elegir
de que es la mejor persona para administrar justicia. Ese es el cambio en el Poder Judicial. Bien, ¿qué hace un juez? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del juez? ¿Qué hace? Juzgar. ¿Qué quiere decir juzgar? Van a ver en la Constitución, en la Ley de Amparo, en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Yo no he encontrado la definición de la actividad de juzgar. ¿Qué es juzgar? Y después de todos estos años de práctica, de estos años de aprender de ustedes y de tratar de enseñarles, les puedo decir que la actividad de juzgar es tomar decisiones. Tomar decisiones entre probables soluciones. Siempre hay caminos que se abren, siempre hay alternativas y la función de juzgar es tomar la mejor alternativa de todas las opciones, ir por la mejor. Y esa mejor debe garantizar darle a cada quien lo que es suyo de cada quien, para bien o para mal, un castigo o una recompensa, un premio, la protección de su derecho o el sometimiento si es que se está infraccionando el sistema jurídico. Bien, ¿cómo el juez juzga? ¿Cómo cumple su tarea? Por medio del procedimiento. Él tiene un método, tiene un camino que seguir y ese camino parte de una controversia, parte de verdades rivales, de un encuentro de intereses y el juez tiene que decidirse por uno de esos. Entonces, escucha las partes, les recibe pruebas, considera lo que el derecho establece, los presupuestos, si colman los antecedentes, entonces el juez decreta o declara la consecuencia que el propio derecho le está proporcionando. El propio derecho ya dio la consecuencia y consideró los presupuestos y el juez es un intérprete, es un aplicador y es un encargado de exigir que se cumpla lo que el derecho está mandando. Eso, mis estimados colegas, sería para mí la actividad de juzgar. Bien, este juez es soberano, es autónomo, es independiente, con límites. El juez tiene que esperar su presupuesto, tiene que esperar su nombramiento, tiene que cumplir un pacto público. El juez, aquí tendríamos nosotros un esquema para explicar la actividad del juez. Este juez tiene una función específica que es la de interpretar la ley, interpretar el derecho, aplicarlo y cuidar que se cumpla. Sobre todo por un mandato de la Constitución. La Constitución, en el artículo 107, establece las bases y le impone al Poder Judicial de la Federación la obligación de velar por que se cumplan los mandatos constitucionales. Es el juicio de amparo. En esa dimensión, en esa esfera de lo federal, de los juicios de garantías, está claro que el juez tiene la obligación de cuidar que el derecho se cumpla. Pero a nivel del Estado, a nivel del municipio, también el juez tiene esa obligación, está obligado a velar porque el derecho se cumpla. Y lo hace a petición de parte, a excitativa de parte. El juez tiene esa obligación de velar porque el derecho se cumpla, pero él no puede actuar oficiosamente. El juez tiene que esperar la iniciativa, la excitativa,
la petición de uno de los directamente afectados y entonces él reacciona y cumple con su jurisdicción. Tendríamos el punto de los derechos humanos y el enjuiciamiento. Unos derechos humanos que ya le preocuparon al constituyente del 17, unos derechos humanos que a partir de 2011 ha sido un cambio en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema económico, en nuestro sistema sociológico, a nivel privado y a nivel público. Las condiciones de México cambiaron y hoy vivimos en un momento de que los derechos humanos son lo principal. Los derechos humanos es las prerrogativas, lo mínimo que puede tener una persona para conducirse como tal. Esos derechos humanos están vislumbrados, si hablamos del concepto, es lo que cada persona necesita para vivir como tal, para vivir dignamente. Su habitación, su asistencia médica, su educación, su libertad de movimiento, su libertad de conciencia, su libertad de pensamiento. El artículo 29 nos da una señal de cuáles serían los derechos sin los cuales no podríamos vivir. Y para sorpresa de nosotros, dentro de esa lista de los derechos insustituibles, de los derechos que no pueden suspenderse ni en una situación de invasión de un ejército extranjero, de perturbación grave de la paz, de una epidemia que estuviéramos nosotros enfrentando, y dice, no puede suspenderse el derecho a la vida, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la familia, el derecho a la no discriminación. Y ahí hace una lista. Lo importante, lo que quiero destacar es que dentro de esa lista pone al enjuiciamiento. Las reglas y las garantías judiciales para defender todos los demás derechos insuspendibles sería el procedimiento jurisdiccional. Sin el procedimiento jurisdiccional nosotros no tendríamos los demás derechos. ¿Cómo los defendemos? Estaríamos a expensas de lo que los otros quisieran darnos, y el procedimiento nos muestra que podemos llevar a cualquier persona a que sea juzgada y que se aclare si nosotros tenemos razón para llevarla a juicio o nosotros estamos abusando del ejercicio de un derecho y la persona está conduciéndose conforme a lo que el derecho señala. ¿Quién lo habrá de resolver? El juez, a través de su método de búsqueda de la verdad, que sería el procedimiento. Muy bien, así las cosas, mis estimados amigos, el debido procedimiento, la defensa adecuada, el recurso eficaz, la garantía del derecho, son sinónimos para una misma figura, Y esa misma figura, si me permiten y me piden que ponga un esquema, sería esto. El camino que se recorre desde donde creemos que hemos sido violentados en nuestro derecho hasta donde el juez toma su resolución, esto sería el procedimiento. Esta sería el arma, esto sería el instrumento que nos garantiza el cumplimiento de todo el sistema jurídico. El sistema jurídico sería el conjunto de reglas que en forma obligatoria se han establecido para que la gente no se cause daño unas a otras,
para que la gente se respete, para que la gente tenga las condiciones necesarias para evolucionar. Eso sería el sistema jurídico. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento del sistema jurídico y que funcione en esas reglas? A través del procedimiento jurisdiccional. Aquí tendríamos nosotros una idea de lo que es la preocupación de nuestro programa de estudios, de dar una base, dar un fundamento para que vayamos desarrollando este esquema. Es para la materia penal, para la materia civil, para la materia administrativa, en México, en China, en Rusia, siempre se sigue este esquema. Quizá en algunos lugares den más días, en algunos lugares el tamaño del papel sea distinto al nuestro, o los horarios varían, pero siempre vamos a tener este método para buscar la verdad entre verdades contrarias, tomar decisiones y ejecutar. Bien, con esto estaríamos concluyendo el primer punto de nuestro programa de estudios. El derecho, viendo la relación entre la Constitución y el enjuiciamiento. ¿Qué tan importante es el enjuiciamiento para la sociedad? Todo lo importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos paz pública, si nosotros no tenemos orden público, si nosotros estamos temiendo ser agredidos por los demás, entonces no hay condiciones para elaborar, para crear, para estudiar. Si tenemos que defender nuestra vida, nuestra integridad a cada momento, los fines y otras tareas no podrían realizarse. Entonces, el enjuiciamiento nos facilita la posibilidad de acudir ante las autoridades, ante un reclamo de seguridad, ante un reclamo de justicia, un reclamo de cumplimiento del derecho, para que ellos participen. Este punto, enjuiciamiento y sociedad en la óptica constitucional, yo creo que no hay duda de cuánto le importa a una sociedad la actividad de sus jueces. Si los jueces estaríamos nosotros batallando y protegiéndonos y ejercitando la justicia por propia mano, y eso siempre nos lleva a excesos y siempre nos lleva a una circunstancia de que el otro quiera cobrar y que el otro crea que se le cobró demasiado. Entonces, para eso está. Ramiro Podetti es el que crea la figura de la trilogía fundamental estructural, y Ramiro Podetti dice que no hay tarea más importante para una sociedad que la que realizan los jueces. Esta tarea importante nos las da la Constitución, nos demuestra que también para la Constitución eso es importante. Y en el artículo 29 yo veo un ejemplo, que no pueden suspenderse las reglas procesales, que son el único medio en una sociedad civilizada para defender los derechos. Entonces, si ustedes tuvieran alguna pregunta, la responderemos. Más que pregunta sería una aceleración. Entonces, por lo que alcancé a entender de toda la clase, sin los jueces retrocederíamos a la ley del talión. Tendríamos una especie de ley del talión en donde ahora sí que impera la ley del más fuerte, la ley del embudo.
en donde todo lo bueno es para mí y simple y sencillamente algunas cosas o casi nada para el resto de los demás. No habría justicia, o sería mi justicia, porque soy el más fuerte. Eso es lo que yo más o menos entendí de los jueces. Sí, no podemos negar que eso sigue practicando. Vemos a los tribunales y siempre estamos inconformes, siempre estamos viendo injusticias. Todavía hay no privilegiados. Cuando pelea un país contra otro y uno de ellos es del primer mundo y el otro es del tercer mundo, los jueces también se conducen con autocensura. Entonces, esto es un alivio. La Constitución del 17 dice: nadie puede ejercer su derecho por propia mano. Te voy a dar tribunales profesionales. Pero esos tribunales profesionales también están limitados por el poder de las partes. Y si bien es cierto que ya no hay ley del talión, también es cierto que siguen pesando los poderes específicos, las capacidades de cada quien fuera del tribunal todavía siguen afectándose. Yo les estoy hablando de un plano ideal, pero tampoco quiero ocultar una realidad. Los propios conceptos constitucionales han sido cuestionados. Un ejemplo, el arraigo. Otro ejemplo, la prisión preventiva oficiosa. Está en nuestra Constitución y no porque esté en la Constitución está bien, está censurada por el derecho internacional. Entonces la Convención Americana de los Derechos Humanos prohíbe tanto el arraigo como la prisión preventiva excesiva. Entonces ahí reluce nuestro carácter de universidad crítica. Nuestro modelo de la UAM nos exige a ser críticos. Entonces, se da lo que la Constitución pide. El enjuiciamiento debe tomar las bases constitucionales y respetar, y nadie debe hacer justicia por propia mano. Y aquí está la estructura orgánica de los jueces de México, y esta es su obligación. Pero si nosotros no somos capaces de exigirla, no somos capaces de aplicarnos en el desarrollo de nuestra función como litigantes, nos pueden desapoderar de ese derecho. La Constitución, la Suprema Corte de Justicia falló un amparo donde se cuestionaba la Constitución y se decía: ¿qué es más importante? ¿La Convención Interamericana, el concierto de todas estas naciones de la OEA, o la Constitución? Y la Corte dijo que la soberanía obligaba a darle un primer lugar a la Constitución sobre los tratados internacionales, sobre las convenciones internacionales. Yo, como profesor de esta universidad, como egresado de esta universidad, como formado en este modelo crítico, les digo, puede la propia Constitución ser cuestionada, la propia Convención de los Derechos Humanos puede ser cuestionada porque no dejan de ser leyes. ¿Cómo podríamos cuestionarlas? ¿Cómo podríamos nosotros? A la Constitución mexicana la compararon con los tratados internacionales y dijeron: los tratados internacionales dan más derechos humanos y la Constitución menos. Entonces el principio de proyectividad, de progresividad, exige que se aplique la ley que concede más derechos. Entonces, en esa forma fue cuestionada la Constitución. Se buscó una ley superior a ella, a ver si la Constitución se acomodaba a la Convención, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
no es necesario tener otro cuerpo legal para cuestionar a uno que se considera más pequeño o de segundo rango, con los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho es la razón, es la inteligencia humana, es el ser de cada uno de nosotros, buscando soluciones a los conflictos. Y si ese ser encuentra problemas en la Constitución o encuentra problemas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es capaz de denunciarlos y de exhibirlos y proponer una solución mejor a la que estos dos ordenamientos están proponiendo, entonces tiene derecho a que se cumpla lo que estás proponiendo. Entonces, en ese sentido, podríamos responder a tu pregunta. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces, después de ver esto, creo que las dos ideas que nos podemos quedar, una, nuestro modelo reconoce a la ley fundamental, reconoce a la ley suprema, reconoce el trabajo de los constituyentes, pero yo recomiendo que dejemos una reserva. Sobre todo en las últimas fechas hemos visto que la Constitución está siendo manipulada. El grupo en el poder dice, si cambio la Constitución a mi conveniencia, con eso domino al pueblo. Entonces, eso no podemos aceptarlo. También la Constitución y cualquier ley puede ser cuestionada por la razón, por la prudencia, por la sensatez, por el sentido común. Bien. La otra idea importante es el enjuiciamiento, el procedimiento garantiza el sistema de justicia. El procedimiento es el medio que va a hacer que se cumpla los mandatos del derecho. Y quizá una tercera idea, el derecho es mucho más que la ley. El derecho no se acaba con la ley. El derecho somos nosotros mismos, el derecho es la costumbre, es el uso, es nuestra inteligencia, es nuestra historia. Todas esas son fuentes jurídicas que rebasan con mucho a la ley.